¿Qué es la reencarnación? ¿Por qué reencarnamos? ¿Será que por amor regresamos a esta vida? Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amigas de esta serie de podcasts Expande tu mente? Aquí con ustedes, Maribel Venegas, muy feliz y agradecida nuevamente de estar en este episodio con un tema bastante controversial, un tema que a mí me apasiona y un tema que puede causar demasiado conflicto mental y emocional. Pero no importa, acuérdate que de eso se trata esta serie de podcasts de Expande tu mente, que vayamos saliendo poco a poco de las creencias que nos han limitado a ver la vida expansiva en la que realmente vivimos. Y bueno, por eso elegí este tema tan interesante que es la reencarnación e incluso lo amarro con el amor incondicional. Y de acuerdo como vayamos desarrollando el tema, vas a entender lo que te quiero decir. ¿Estamos listos? Sabes que me encanta muchísimo que me comentes y que me digas qué te están pareciendo cada uno de estos temas. Para mí es muy importante e incluso que me digas si te interesa un tema en especial y con mucho gusto yo te lo desarrollo. Recuerda, déjame comentario aquí debajo del video para que sigamos deleitándonos juntos con todo esto. Bueno, vamos a empezar por la idea central. ¿Qué es la reencarnación? Y te aclaro que yo no tengo la respuesta correcta. Simple y sencillamente son cuestiones de experiencias de vida. He tenido la oportunidad de contactar con gente, con personas que han desencarnado y que me han platicado un poquito. Así como he tenido también la oportunidad de estar en contacto con personas que son medium y otras personas que han tenido esas experiencias con personas después de la muerte. Así como maestros guías que me soplan al oído durante mis noches cuando duermo en sueños y me explican un poquito más el concepto de todo este contexto de vida. Y de ahí es que yo saco muchísima de la información que te comparto tanto en estos podcasts como todos los que me conocen por años en mis talleres. Entonces, tomando en consideración esto, que yo no tengo la verdad absoluta, simple y sencillamente estamos dialogando y creciendo un poquito más nuestro observador, nuestra conciencia, haciendo que esa ontología de nuestro ser se expanda para seguir buscando nuevas respuestas a la vida o incluso más allá de la vida, es que me atrevo a hacer estos temas, ¿ok? Muy bien. Y vuelvo a retomar, ¿qué es la reencarnación? Pues bueno, la reencarnación de forma muy sencilla lo podemos mirar como esa alma que regresa a un cuerpo físico en esta tercera dimensión. ¿Por qué en esta tercera dimensión? Pues bueno, porque se dice que este mundo, esta tercera dimensión, este lugar donde estamos, es una gran escuela donde muchas almas pretenden llegar para un aprendizaje totalmente diferente, que son las emociones, los pensamientos, la creación. Y después de estar en esta gran escuela, vamos a otras escuelas superiores que tienen otro tipo de aprendizaje. Y ahí es donde entra la controversia de que, ¿y para qué queremos aprender o qué es lo que está pasando, no? Yo lo contextualizo desde este punto. Fíjate muy bien y abre tu corazón y conéctate con estas palabras para ver si te vibran. Yo siento que somos como una pequeña chispa divina del Creador, de Dios, del todo, la cual esa pequeña chispa toma como un vehículo especial para llegar a esta tercera dimensión que es el alma. Fíjate muy bien, es como un vehículo especial de experimentación llamada alma. Y después esta alma toma otro vehículo de experimentación que es nuestro cuerpo tridimensional que tiene altura, volumen, peso, pero también tiene emociones, sentimientos, pensamientos. Y dentro de esta chispa divina que es parte de Dios,
creo que al estar en este cuerpo tridimensional, estamos experimentando la misma creación de lo que Dios es. Pero el asunto es que llegamos y no sabemos que tenemos todo ese poder interior, sino como que es como un laberinto y un proceso nuestra vida para ir experimentando poco a poco ese gran poder que vive dentro de nosotros. Entonces, desde esta alma que también está contextualizada desde esa chispa divina que es Dios dentro de ella, y al llegar a esta gran escuela llamada tercera dimensión que está ubicada en este planeta Tierra, nosotros llegamos sin memoria, llegamos sin saber realmente cuál es la intención, pero hay algo muy dentro de nosotros que es esa luz, esa chispa divina que lo sabe todo. Y entonces creo que esa es como la gran osadía, el gran trabajo que vivimos al estar aquí. Recordar quiénes somos, recordar qué es lo que estamos experimentando aquí. Y cuando lo podemos recordar, y cuando yo digo recordar no es que lo hagamos desde la mente, sino que lo hacemos desde algo mucho más expansivo y profundo, que es esa parte de esa chispa divina que pertenece a Dios, empezamos a comprender que esta vida no tiene ni error, no tiene nada malo ni nada bueno. Simple y sencillamente nosotros elegimos aquí para experimentar algo que en otros mundos o otras dimensiones no vamos a poder experimentar. Y lo más interesante de esto es experimentar la emoción. Pero si ustedes se dan cuenta, las emociones son las que más nos han prohibido experimentar, o son las que menos nos enseñan a experimentar desde que estamos muy pequeños. Las emociones siempre se nos dicen que se tienen que guardar, que no las podemos expresar, que las personas que están a nuestro alrededor no tienen por qué saber qué estamos sintiendo, porque si saben que sentimos amor por ellas, se pueden aprovechar de nosotros, o porque si sentimos odio o rencor por alguien, se nos ve como malas personas. Y entonces ahí es donde se me hace lo más interesante de este juego. Y discúlpame que yo le diga juego, pero en este momento de mi vida, yo la vida la veo como un gran juego. Como un juego donde estoy aprendiendo a saltar esos acertijos, a salir por esos callejones, a volver a brincar por un lado, por otro, pero sobre todo estoy aprendiendo a experimentar mis emociones. Y cuando ese gran velo que nos pusieron para llegar a esta tercera dimensión se empieza a caer, empezamos a comprender y a entender, pero sobre todo a experimentar para qué estamos aquí. Y ese para qué es para ese gran privilegio de experimentar las emociones, ya sea de vibración muy alta o de vibraciones bajas, pero estamos experimentándolas, o sea, estamos experimentando el amor, porque tenemos dos emociones principales que conllevan toda nuestra vida y que es el contexto incluso de esta vida. La emoción del miedo, que es una de las vibraciones más bajas y que la mayoría de las personas dice que no tiene miedo, pero hagámonos consciente que cualquier emoción que nos causa dolor, su trasfondo es el miedo. Por ejemplo, una emoción de tristeza, una emoción donde nos estamos deprimiendo, lo más seguro es que tenemos miedo de perder, tenemos el miedo de no tener, tenemos el miedo de no ser vistos. Y la otra emoción tan primordial es el amor. Y comprendamos que el amor, cuando lo experimentamos, nos lleva a sensaciones tan gratificantes como la alegría, como la prosperidad, como la armonía e incluso el sentir que los demás son valiosos y son grandiosos. ¿Vamos captando? Entonces, cuando esa chispa divina que está conectada totalmente en ese transporte o en ese vehículo de vida llamada alma y se encarna en esta tercera dimensión, es una encarnación en estos seres humanos que estamos viviendo o que estamos jugando a vivir en este planeta Tierra. Yo lo veo desde esta manera. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? Cuando alguien muere, esa alma y esa chispa divina que es la que sabe a dónde ir,
toma un retorno muy especial para empezarse a dar cuenta si realmente a lo que vino o a lo que eligió venir a esta tercera dimensión, a esta vida, lo experimentó o no. Porque como llegamos con improntas que nos prohíben recordar quiénes somos, a qué venimos y a dónde vamos, es que al morir soltamos esas improntas y regresamos a un lugar especial donde empezamos a observar nuevamente quiénes somos e incluso lo que vivimos en esta vida. Y ahí es donde inicia la reencarnación. Y ahí es donde es este concepto de reencarnación. La reencarnación para mí es cuando mi alma elige volver a encarnar en este plano tridimensional, en otro cuerpo nuevamente físico de ser humano, para volver a experimentar lo que no pudo experimentar, para experimentar o incluso sobrepasar las experiencias con las cuales no pudo tener un crecimiento mayor. Yo lo veo desde esta manera y por eso me concentro muchísimo en experimentar mis emociones, en experimentar sensaciones nuevas, porque creo que después de varias encarnaciones experimentando, conociendo, aplicando lo que mi chispa divina sabe y que poco a poco me va permitiendo contactarlo, al final de estas encarnaciones va a haber algo mucho más grande, donde va a haber otro aprendizaje de otro tipo. Pero bueno, ese ya es otro tema para otro podcast. Hasta aquí. ¿Cómo vamos contactando esta parte de la reencarnación? ¿Cómo te está vibrando en tu corazón esto que te estoy platicando? ¿Te vibra? ¿Te hace sentido? Es más, me gustaría que casi pares la grabación y me compartas un comentario aquí abajo de este video de qué es para ti la reencarnación y esto que te estoy diciendo, ¿cómo te suena? Muy bien, continuamos. Entonces, teniendo como el concepto un poquito más claro de qué es la reencarnación, a mí me gustaría que retomemos desde el punto donde como ser humano llegamos a la muerte. En este concepto, donde la mayoría de las personas le tienen miedo, porque realmente hasta ahorita creo que nadie sabemos, los que estamos vivos, qué es. Hemos tenido a lo mejor contactos con personas que ya fallecieron y nos han venido a dar alguna información, pero yo muchas veces me pregunto si también esa información que nos están dando sea la información clara y transparente de lo que es, o también sea hasta el concepto donde ellos están pudiendo llegar como conciencia humana que está dejando de estar encarnada en esta tercera dimensión. Pero bueno, tomando en consideración esa información, es importante comprender que al momento de morir, muchas almas a veces se quedan perdidas en esta tercera dimensión por la emoción del miedo, por esa emoción que tal vez no han sabido traspasar o simple y sencillamente por las creencias a las cuales nos han impregnado desde pequeños. Yo me pongo a preguntar cuántas personas creen en el cielo y en el infierno y cuántas de estas personas saben a dónde van a ir. Es más, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes a dónde vas a ir? ¿Tienes clarísimo que vas a ir al cielo o que vas a ir al infierno, si esas son tus creencias? Creo que nadie lo tiene claro, y cuando están estas creencias que nos limitan entre lo bueno y lo malo, hay muchos seres que al morir, al desencarnar, se quedan perdidos por esta emoción de miedo, por esta emoción porque no sé realmente qué es la muerte, pero lo más profundo es que no sé a dónde voy a ir. Y entonces hay muchas almas que se quedan en esta misma dimensión, perdidos, sin saber a dónde van a seguir o continuar.
Pero también hay otras almas que han podido continuar el camino y que han tenido permiso o simple y sencillamente ellas han elegido regresar para traernos esta información. Y aquí esta es la parte interesante de la reencarnación. Si nosotros empezamos a comprender que parte de esta encarnación, parte de esta vida, es experimentar nuestras emociones, es traspasarlas, es liberarlas o simple y sencillamente trascenderlas, nos prepararíamos más para este punto final en esta vida, que todos, tarde que temprano, vamos a llegar a este punto de muerte. Es el único destino, claro, que tenemos todos en esta tierra. Y entonces, ¿qué pasaría si a partir del día de hoy yo me concentro un poco más en conocer mis emociones, en trabajarlas, pero sobre todo darme cuenta que la emoción de miedo me puede estar atrayendo nuevamente a seguir viviendo y experimentando este plano tridimensional? Porque tal vez es una de las emociones que mayor requiero experimentar, pero liberar. Si ustedes se dan cuenta, el mundo a nuestro alrededor siempre está hablando de miedo, está hablando de limitación, está hablando de desamor, está hablando de pecado, está hablando de situaciones que nos conectan totalmente con el miedo. Pero si el gran reto de esta vida fuera experimentar totalmente el amor, significa que si yo me siento en amor total y entrego amor a todos los que me rodean, en el momento de mi muerte, ¿podría ser una muerte en amor? ¿Podría ser una muerte que traspase esta tercera dimensión y vaya al punto donde tenga que ir? Bueno, estas son preguntas que te dejo. Acuérdate que cuando hablo de mí, estoy hablando de ti. Y me gustaría que empieces a mover más tu pensamiento y más tu sensación sobre esto. Y pues bueno, estas almas que han regresado a platicarnos un poquito de lo que hay más allá de la muerte, pues nos dicen que este es el concepto. El concepto es eso, experimentar el amor en vida sin ese apego al miedo, para que el momento de morir podamos ir hacia esferas superiores y no regresar a la encarnación. Pero bueno, como este proceso es más de reencarnación, ¿qué es lo que sucede? Como no hemos experimentado al 100% el amor, al morir, o algunas personas o almas se quedan perdidas en esta tercera dimensión, o algunas definitivamente siguen ese túnel del que hablan con luz y llegan a un proceso donde van a descansar, donde se les hace mirar nuevamente toda su vida, donde incluso se les da el poder de elección de volver a encarnar. Y aquí es donde entra el amor incondicional. ¿Por qué entrará el amor incondicional? Porque simple y sencillamente, al estar en ese estado de plenitud, en esa desencarnación, se dice que las almas se hacen conscientes que el proceso de vida que vivieron en esta tercera dimensión no fue en total amor, y que incluso pueden mirar todo el daño que hicieron a sí mismos y hacia las demás personas. Y en ese estado es un estado de tanta plenitud que esa alma sufre horrorosamente al mirar el daño que hizo a los demás, pero principalmente a sí mismo o a sí misma. Y aquí es donde entra este proceso, donde se da cuenta que el amor es tan grande, que el amor incondicional ni siquiera se logra experimentar en el plano terrenal de la manera en que nos han acostumbrado, que las almas se vuelven a armar de valor, de fuerza, de muchísimo amor, y con toda la fe y la esperanza de poder superar esos miedos, de poder superar toda esta parte humana, eligen reencarnar. Y ahí es donde está el proceso de reencarnación, en el proceso donde a través del amor incondicional
del dolor que me causa mirar cuánto dolor causé a muchos o a mí mismo en esa encarnación que se soltó, elijo regresar. Y elijo sabiendo que va a haber otra vez grandes pruebas, donde sé que nuevamente voy a regresar sin esa memoria, pero que hay un GPS interno muy fuerte que es nuestra intuición, que hay una guía interna en nosotros que es nuestro corazón, que es nuestra vibración. Pero sabemos que regresamos nuevamente a ciegas, con la firme promesa que vamos a evolucionar todavía más eso. Y en esta época se dice que están regresando todavía mucho más almas para apoyarnos a todos los que estamos ahorita encarnados y que tal vez no tenemos la memoria tan fresca de lo que es el amor incondicional para levantar la vibración del planeta. Y entonces ahí es donde yo digo, wow, en verdad que aquí en esta tercera dimensión no sabemos lo que es el amor incondicional. Porque yo desde este plano terrenal yo te diría, yo no quiero volver a reencarnar. Si me dan la opción de volver a encarnar o no, yo creo que desde esta tercera dimensión en la que yo estoy y en esta mujer que me conozco, pues yo diría que no. Yo amo mi vida y la disfruto bastante, pero sería padre ir a experimentar otras esferas u otros ámbitos. Pero cuando ya me conecto a esta información que me han dado y que hay almas tan llenas de amor, en un amor tan incondicional que ni siquiera como ser humano logramos contactarlo, es cuando logro comprender que el amor es mucho más que el pensamiento humano puede lograr alcanzar. Es mucho más de lo que nuestra vibración hasta este momento la hemos podido levantar. Y entonces esto me emociona, me apasiona, y me envuelve de un no sé qué, que por eso me encantan estos temas y me encanta conectarme contigo, invitarte a que conozcas más de ti, de las sensaciones que hay en ti, para que tú mismo, tú misma, empieces a conectarte con algo mucho más allá de lo que es nuestra mente humana, de lo que son incluso nuestras emociones humanas. Y pues bueno, conectando con todo esto de lo que es la reencarnación y empezar a entender que fuera de este plano hay un amor mucho más profundo que nos hace regresar y encarnar para liberar todas estas energías que dejamos expuestas incluso en nuestras familias, es donde yo contacto muchísimo con el gran descubrimiento que hizo Einstein, donde él dice que la energía de amor es la energía más potente que hay en este mundo, pero que ni siquiera él como científico puede expresar su gran potencia. Bello, ¿verdad? Muy bien. Entonces fíjate, conectando con toda esta idea, pero sobre todo yo que estoy como tan enfocada en conocer, trabajar y llevar muchísima información sobre el clan familiar, cuando conecto con esto de la reencarnación, me hace todavía mucho más sentido. Imagínate, en este clan familiar, en estas familias donde nacimos, en estas familias donde nacen nuestros hijos, nuestros nietos, pero también en las familias que estuvieron en nuestros antepasados, hay un amor incondicional el cual nos une y nos vuelve a hacer reencarnar dentro de las mismas familias. Porque estos temas de reencarnación nos hablan que nosotros podemos estar reencarnando muchísimas veces hasta en el mismo país, en las mismas familias. Y a mí me hace muchísimo sentido, porque cuando empiezo a conectar más con el clan familiar, me doy cuenta que para poder llegar a ser esta mujer que yo soy,
tuve que haber tenido un contrato de vida, aunque suene macabro, fuerte con mis padres. Un contrato de vida bastante fuerte incluso con las relaciones de pareja que he tenido. ¿Y por qué digo que suena macabro? Porque cuántas veces, yo no sé si alguno de ustedes, de los que me están escuchando, tuvieron una relación brutal con sus padres. Ya sea una relación donde nos golpearon, donde nos maltrataron o incluso se abusó de nosotros. Y esto no es ni bueno ni malo y tampoco es para juzgarlos. Si empezamos a comprender esta energía y todo este contexto de la reencarnación, comprenderemos que han sido almas y que hemos sido almas, los cuales desde antes de nacer pedimos estar juntos para un gran aprendizaje. Pedimos ser parte del mismo clan, de la misma familia, para algo que teníamos que superar. Y tal vez por eso seguimos reencarnando y reencarnando en las mismas familias, en los mismos clanes, porque no lo hemos podido superar, porque no lo hemos podido trascender. ¿Cuántas familias están llenas de rencor? ¿Cuántas familias están llenas de odio? ¿Cuántas familias están llenas de maltrato? Pero tal vez nadie, o solamente uno o dos, se ha parado a reparar esas situaciones que están viviendo en el clan. Y entonces cuando empezamos a conectar más con este contexto de la reencarnación, comprenderemos que nuestras familias, nuestros clanes familiares, nos aman profundamente. Ay, en verdad, yo cuando conecté con esto, no saben a la sensación de perdón y la sensación de amor incondicional en el que me pude conectar con mi propia familia. Porque comprendí que tal vez en nuestra primera encarnación, quién sabe cuándo, hicimos un contrato ahí medio macabro, le digo yo, por las emociones que teníamos que venir a aprender a esta tercera dimensión y que de esta manera hemos seguido amarrados encarnación tras encarnación y que tal vez en alguna encarnación alguno de los miembros cuando murió y estaba en ese proceso de reposo mirando toda su vida y viendo todas las jodidencias que hizo y en lugar de haber dicho no, yo ya no reencarno, ya renuncio, por amor incondicional, por querer venir de nuevo a reparar, por querer venir a hacer un contexto nuevo en la familia, eligió volver a encarnar. Y a lo mejor al llegar otra vez sin esa memoria, sin todo eso, y no siguiéndole los pasos a su GPS, pues la volvimos a regar. Y otra vez nos volvimos a amarrar en las mismas heridas emocionales, en esos rechazos, en esas traiciones, sin darnos cuenta que ha sido parte del plan divino, de esa chispa divina que está dentro de nuestra propia alma, pidiendo y pidiendo volver a vivir para superar las pruebas que ella misma eligió. Y es por eso que te digo que cuando yo contacté con todo esto, las sensaciones corporales hacia mí misma, primero que nada, cambiaron. Las sensaciones hacia mi familia, hacia mis padres, incluso hacia mis hijos, han sido totalmente diferentes. Los contextos y las sensaciones incluso de mis parejas o exparejas, mi pareja actual, han ido cambiando, porque logro comprender, pero no nada más ya desde el pensamiento y la mente, sino desde una sensación corporal y una sensación álmica, que tenemos un contexto de esta manera que nos está llevando a una evolución. Pero toda esa evolución solo depende de mí. Esta evolución depende de qué mirada pongo yo sobre ellos. Porque la mirada que yo pongo en ellos es la mirada que pongo en mí misma. Y desde este punto, tal vez me está llevando a otras sensaciones de vida.
Y por eso es que este tema me emociona y me llena de vida y lo estoy compartiendo contigo, porque me gustaría que tú, ahí donde estás, pensaras por un momento y lo conectaras con tu corazón. ¿Tú crees que tus padres, si es que tuviste una relación difícil con ellos, crees que lo hicieron a propósito? ¿Crees que lo hicieron conscientemente darte esa vida que viviste? O por ejemplo, si has tenido relaciones de pareja fallidas, recuerda con qué intención empezaste a tener esa relación. Y lo más seguro es que tuviste una intención de amor, una intención de gozo, de disfrute. Pero a través del proceso de relacionarse, se estuvieron tocando heridas que los llevó a un contexto totalmente diferente a lo que ustedes deseaban. Y pues, si nosotros nos ponemos a observar, nuestra vida es como una gran flor de la vida, donde nos entrelazamos unos a los otros, donde todo está hecho de relaciones. Por más que queramos escapar, estamos en un contexto de relaciones. Todo el tiempo nos estamos relacionando unos con los otros, ya sea en familia, ya sea entre amigos, conocidos, trabajo, o simple y sencillamente con un vendedor cuando voy de compras, con alguien que me lleva cuando voy de viaje. Pero date cuenta que esta tercera dimensión es un contexto de relaciones. Tal vez te puedas aislar y quedarte allá perdido, no sé, en el monte, en el bosque, por meses, por años. Pero lo más seguro es que no estés evolucionando al nivel que tu alma lo está pidiendo. Porque si esta tercera dimensión se tratara de aislarnos totalmente, creo que no hubiéramos hecho contratos de vida antes de nacer. Y tal vez ni siquiera existiría la reencarnación. Y tal vez alguien que me esté escuchando me pueda decir, ¿y tú crees que realmente existe la reencarnación? Y yo les digo, sí. Por eso estoy hablando de este tema. ¿La he experimentado? Y te puedo decir, sí. Tal vez no te puedo decir que hay comprobaciones científicas que todavía estén saliendo a la luz, pero acuérdate de mí. En unos años va a haber muchísimas cosas que se van a aclarar. Y el pensamiento humano se va a hacer todavía mucho más expansivo. Porque en este momento todavía la humanidad nos tienen con un gran velo de ocultaciones. Y este gran velo tiene la finalidad de estar ahí, perdidos un poco en nuestro crecimiento. Y entonces, si tú crees o no crees en la reencarnación, yo simple y sencillamente te invito a que no lo juzgues. Piensa, pero más que pensar, víbralo. Pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu cuerpo qué te hace sentir todas estas palabras. Y si empieza a entrar el concepto en ti, a sentir que la vibración te dice que sí, ábrete a experimentar las emociones. Ábrete a experimentar el concepto entre el miedo y el amor. Y hazte consciente cuánto tiempo estás conectado o conectada al miedo para que esto lo puedas transmutar y te puedas orillar más hacia el amor. Para que este amor te vaya llevando más y más al amor incondicional, a la vibración más alta en la que podríamos llegar como seres humanos, para que desde este punto tal vez tú puedas romper esta cadena o esta rueda de reencarnación en la que muchos estamos metidos, donde todos somos un engranaje unos de los otros. Y entonces esta parte de engranaje también es muy bella,
porque cuando uno sale de ese engranaje, se dice que están saliendo varios más. Esta vida no es individual. Esta vida es totalmente expansiva. Esta vida es totalmente de conexión. Esta vida, queramos o no, estamos conectados unos a los otros. Y lo que a ti te ocurre está repercutiendo totalmente en mí y en muchos. Y entonces, desde este gran concepto de unión del todo, es importante que nos concentremos en trabajar en nosotros mismos, en vibrar bastante alto para apoyar a muchos, e incluso a nuestro propio clan familiar. Y alguien por ahí me pregunta, ¿cómo voy a apoyar a mi propio clan familiar si no lo conocí? Y aquí entra nuevamente ese amor incondicional. Comprendamos que el tiempo y el espacio no existe. Todo es un eterno aquí y ahora. Y al ser un eterno aquí y ahora, desde nuestro ADN, esos ancestros están en nosotros. Y esos ancestros tal vez están en esa otra dimensión, esperando a un gran número de su clan para su siguiente encarnación. Y tal vez el que nosotros estemos trabajando en este aquí y ahora, en nuestras emociones, nuestras creencias y todo esto llamado vida, estamos liberando a muchísimas almas de una encarnación más de sufrimiento y de dolor. ¿No lo crees? Bueno, a mí me apasiona y me encanta esta idea de que todo el trabajo emocional que yo estoy viviendo está apoyando fuertemente e incluso a esas almas que no conocí y a esas almas que van a venir después de mí, en especial a mis hijos y en su momento si es que tengo nietos y bisnietos. Pero si te das cuenta, todo es algo tan grande y tan circular, tan expansivo, que nuestra propia mente humana no logra comprender. Y es por eso que yo siempre te insisto, no lo pienses, no lo comprendas, solamente víbralo, vívelo, siéntelo. Y hacia donde te lleve tu sentir, que sientas que estás radiante y brillante, ese es el camino. Tu sentir que te lleva a sentirte radiante y brillante. ¿Qué opinas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión. Acuérdense que entre más contextos, más ideas, más creencias se comparten, empezamos a expandir más nuestra mente. Es como reunirnos una gran cantidad de filósofos y platicar sobre todo lo que es la vida, la reencarnación, las emociones. Por eso es que te pido que me dejes un comentario aquí abajo y dialoguemos sobre esto. ¿Te parece? Pues bueno, muchísimas gracias. Espero que te haya encantado esta transmisión del día de hoy, este episodio que lo estoy haciendo con muchísimo amor, pero sobre todo con una conexión muy profunda hacia nuestro crecimiento y hacia nuestra expansión. Te invito a que me escuches la próxima semana con el siguiente capítulo. Recuerda que nada sea un pretexto para seguir creciendo. Besitos y bendiciones a todos.